Hola, hola, buenos días. Perfecto. Doctor, estamos con Buenos días. Gustavo, ¿cómo le va? Con Gustavo Espinosa, dándole la bienvenida para consultarle un tema en el que usted siempre ha mostrado, aparte de muchos otros, conocimiento. Y esto es la manera de pensar de las comunidades indígenas que se reúnen alrededor de la Conalle, de Pachacutic. ¿Qué pasa, doctor Moreno, con Pachacutic, que todos los años en la asamblea llega, a veces con más, a veces con menos asambleístas, pero siempre terminan divididos? ¿Cuál es la razón, según usted, según su conocimiento, para que esta conducta sea casi que ya una marca de Pachacutic? Bueno, primero, muy buenos días a Gustavo, a la audiencia, querido Jimmy, a Esperancita y a Iglú, que espero no esté en una bodega por ahí, no, Ahí por ahí creo que está, no, está aquí está Iglú, aquí está, aquí está. Ese es infalible. en Café con JJ, siempre un honor, siempre un gusto. Bueno, Gracias. siempre te hemos planteado o siempre hay que tener claridad un poco de la visión que en teoría tienen los pueblos indígenas, ¿no? Que es la visión que a veces no entendemos ni siquiera va a estar en el occidente, sino en las Ujú. grandes ciudades o en las grandes urbes o en los centros de los pueblos urbanos, es esa visión comunitaria que tienen los movimientos indígenas en su forma de ver la vida, en su forma de actuar, Ajá. en su manera, y lo más importante, creo que lo más rescatable Ujú. y que deberíamos de aprender, en su manera de vivir en comunidad. Ahora, en el área política sí, eh, digamos, oportunidades perdidas. La primera, lamentablemente, la administración de Guadalupe Llori, que terminó lamentablemente sin pena ni gloria, terminó siendo accesoria, digamos, Ujú. un gobierno que rotundamente no solo fracasó en lo político, sino en la gestión. Bueno, eso es otro tema de otro programa, ¿no? Y en esta segunda tanda, digamos, donde ya no lo lidera Marlon Santi, que es un ala dentro del movimiento indígena, sino Leonidas Issa, teniendo la oportunidad de poder, con obviamente el músculo y la maniobra política lícita, pues no abierta, transparente, pudieron obtener, creo yo, en el peor de los escenarios, la primera vicepresidencia y con suerte y con una buena gestión política, incluso la presidencia. Ujú. Realmente es inentendible lo que está pasando en este momento, lo que pasó en la primera votación. Ahora, eso no creo que solo afecta a Pachacutic, ¿no? Habrá que ver la solidez de esta mayoría, si no termina siendo cáscara de huevo o de papel o de cartón, digamos, haciendo alusión un poco al gobierno. Así que en ese escenario, para mí es inentendible. Probablemente falta de cohesión, probablemente falta una de las cosas que para mí siempre han sido positivas dentro indígena es su alternabilidad. Pues no tenemos a los mismos políticos enquistados o Ujú. repetidos los últimos 20 años. Siempre la CONAIE, pero sobre todo Pachacuti, que es un brazo político, cambia de coordinador. Hemos tenido 10, 5, 8 protagonistas los últimos 10 años. Pero otra de las cosas positivas es que cada región tiene su autonomía, digamos, dentro obviamente de la organización. Pero lo que está pasando, sobre todo con la votación, y lo que no sabemos qué va a pasar a futuro, de alguna forma le quitó a Pachacutic algo que a mí me entusiasmaba mucho. Yo en determinado momento pensé que Pachacutic iba a ser la fuerza que naturalmente iba a despojar del espacio a la izquierda del correísmo, ¿no? Ujú. Pero bueno, no pasó, no ha pasado y creo que al contrario se ha mermado un poco su espacio de participación y creo que se lo ha desperdiciado políticamente. Claro, doctor, me parece que coincidimos en algunas cosas y una de ellas es que la organicidad es un problema sensible en Pachacuti. No son orgánicos porque desgraciadamente, como hemos hablado, llegan en bloque y el bloque se difumina con mucha rapidez. Yo no sé si el problema sea justamente esta especie de división, por acá está la Conalle, por acá está Pachacuti, que cada tantos años el dirigente de Pachacuti, que es el de la costa, después el de la sierra, después el del oriente. Yo no sé si estos temas de alguna manera influyen en que no haya, a ver, un líder visible y respetado en Pachacuti. Es que querido Jimmy, y esto como me decía mi abuela y mi mamá, no te hagas el gringo, usted también conoce esto perfectamente, usted estudió este tema. Perfectamente. O sea, es lo que representan. O sea, usted lo la política, de la conversación,
Es lo que representa Pachacutic y la CONAIE. O sea, no estamos hablando de un movimiento que 4 amigos se juntaron un día, nos paramos y dijeron vamos a armar un político, o un día que a veces pasa, sobre todo a nivel de las derechas, ¿no? Un día, bueno, hoy día voy a dejar la empresa en manos de mis hijos y voy a hacer política para tener mi cuadrito en la sala de Carondelet o de la Asamblea. No. Pachacutic, en teoría, y esto es lo que a mí sí me decepciona más que me duele, representa una lucha histórica, no solo del discurso, digamos, de los 500 años de resistencia. Olvídate de los 500 años, hablemos del tiempo contemporáneo. ¿Qué representó la Mama Tránsito? ¿Qué representó Dolores Uncuango? O sea, ¿qué representa el movimiento indígena, el levantamiento del año 91? El cuestionado, digamos, para algunos octubre del 19, pero digamos que es como, hay sectores de la población y finalmente eso en ese bloque histórico del año 21, que lamentablemente se desmembró, ¿no? Habría que decirle a los amigos de Pachacutic, a este bloque tan pequeño que se supone que debería tener unidad, lo que decía la misma Mama Tránsito, pues, ¿no? Si la mazorca pierde sus granos, se diluye, se divide. Entonces, no solo es, digamos, la representación o si Leonidas sacó una determinada votación, etcétera. Es primero lo que representa esa lucha. Y lo segundo, y aquí no quiero entrar en politiquerías, pero digamos de temas conceptuales, se supone que es la visión conceptual totalmente contraria, digamos, al neoliberalismo, que está más que claro que es la que representa desde mi punto de vista en esta nueva etapa plutocrática que hemos empezado de la historia con Daniel Noboa, que ya dejó de ser un presidente de transición y ahora ya entramos, digamos, en velocidad crucero en teoría. Entonces, realmente es decepcionante, pero lo bueno de la política, como decía Churchill, creo que fue uno de los grandes genocidas de la historia, pero él decía una frase bastante interesante. Él decía que la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra mueres una vez y en la política mueres varias veces. Ojalá este bloque reivindique, y no hablo de ser oposición por oposición, porque incluso cuando hablamos un poco de los acuerdos, en este país los satanizamos, ¿no? Ahora, si mañana me aparecen esos asambleístas hablándome con el gobierno de un cogobierno, que eso es otra cosa, donde aquí satanizamos, usted sabe, los alemanes, los franceses, los españoles, en todo el mundo hay cogobierno, es lo más sano. Si mañana me dicen, mira, nosotros vamos a hacer una bancada que va a tener una agenda programática con estos temas puntuales, con las líneas rojas, los negociables, no negociables, pero vamos a ser parte del gobierno y el gobierno anuncia, mire, esto es una utopía, lamentablemente en Ecuador suena así, Pachacutic va a dirigir la política agraria del Ecuador o la educación bilingüe, se me ocurre. Entonces, ni eso. Entonces, ojalá en nombre de esa lucha, en nombre de todos los mártires o de esos conceptos, de esos principios, digamos, que son tan valerosos, tan milenarios, digamos, del mundo andino, del mundo indígena, estén a la altura de la historia y no solo de las circunstancias, sino de la historia. Y bueno, pues esto recién empieza y vamos a ver en el transcurso del camino cómo termina desenvolviéndose ese bloque, si es que termina unido, pues, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Buen día, le saluda Gustavo Espinosa, ya aquí para conversar y dialogar también con usted, sumarme a este coloquio. Es lógico que en Pachacutic, por ser de distintas regiones geográficas del Ecuador, por provenir de distintas provincias de la Serranía y Amazonía ecuatoriana, tengan distintos modos de pensar, de producir su idiosincrasia. El Cotacachi con el Saraguro debe divergir un tanto, aunque se destacan en el exterior. Pero así como en los republicanos y demócratas hay tendencias internas, usted dice que Pachacutic, voy a tratar de repetir la frase, lo decepciona porque debería mostrar unidad puertas afuera. Eso es lo que usted quiere dar a entender. Bueno, primero, qué gusto verte, Gustavo. No nos entrevistamos, digamos, no conversamos hace bastante tiempo. Siempre es un gusto verte, Gustavo. Me alegro que estés. Muchas gracias. En este espacio tan igualmente de la comunicación ecuatoriana. A ver, sí, efectivamente, ¿qué representa Pachacutic? Se supone, mira, yo siempre le digo a los políticos con los que he tenido cercanía o he trabajado, uno no se puede prescindir a las periferias. Ese es un gran error cuando pretendes prescindir de las periferias en un proyecto nacional. Esta es lo que todavía no tengo claro de parte de Daniel Noboa, cuál es su proyecto nacional. Del mismo modo, las periferias no pueden prescindir de las grandes urbes. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque para mí uno de los grandes problemas, una de las grandes deudas o una de las grandes piedras de molino que hace, o una de las grandes
yunques que no nos permiten avanzar como país, como nación, con un proyecto de unidad, con un proyecto nacional que para mí no tenemos desde hace bastante tiempo, es básicamente ese tema que nunca se terminó de integrar el país en su totalidad. Y cuando yo hablo de integrarlo, no me hablo de un tema de colonizaje, de territorial, digamos, no, me hablo de unidad en todo el sentido. Y el mundo indígena o este sector de la población que yo para mí es un error cuando escucho gente alegremente cuantificando. No, es que son solo el 6, el 5%. No, señor, todos, si hacemos una prueba de ADN, por lo menos en mi caso tengo casi 80% de animales. El origen es prácticamente lo que somos y quienes somos, y nunca tuvimos o no hemos logrado todavía una integración efectiva, que aunque le parezca mentira, el primero que lo intentó fue García Moreno, cuando se hablaba de educación bilingüe. Algunos personas que no han leído la historia no hablan de educación francés-español, no era quichua castellano. Entonces, en ese sentido, creo que Pachacutic representa eso, representa o debe representar la voz de las periferias. Y la voz de las periferias no tienen que ser necesariamente excluyentes o enemigas del que tiene o el que no tiene o el que vive en tal lado. No, no es una visión así. Debe ser una visión de país y en ese sentido de representatividad. Lamentablemente, por lo que estamos viendo al corte, si hablamos en términos de tracking o electorales, yo creo que no lo está representando. Vamos a ver, insisto, en el futuro, quiero ser optimista, que este Pachacutic defienda esas causas. Y no hablo de causas, digamos, reaccionarias, sino de causas legítimas del medio ambiente, de la gratuidad de la digamos, del acceso a créditos en los sectores rurales. Todas esas banderas históricas, digamos, contra la exclusión que ha manejado Pachacutic deben de trasladarse, digamos, sus representantes deberían o deben de ser baluartes o abanderados de estas causas. Exactamente, sí. Lo del quichua brevemente quería acotar algo. Hemos ido a otros países, ¿no?, donde tienen varias lenguas, digamos España, ¿no?, el catalán, el gallego. Entre ellos hablan en esas lenguas cuando no quieren que un foráneo les entienda un diálogo interno. Aquí deberíamos tener el quichua de la Sierra Centro, de la Sierra Norte o de la Sierra Sur, y hablar entre nosotros. Aquí con Jimmy tenemos un entrevistado gringuito, hablar entre nosotros en quichua. Bueno, yo Jimmy lo he visto con poncho varias veces y sombrero, el querido amigo Jimmy, sobre todo en Chimborazo. Bueno, lo digo abiertamente. Mire, yo le voy a poner un caso más cercano, el del Paraguay. Yo he trabajado varias veces en el Paraguay. Guaraní. Por ejemplo, yo lo primero que aprendí en esa época era la frase Mitacuña y Porá, que significa qué linda que eres tú. Es lo primero que aprendí cuando llegué a Asunción. Sin embargo, efectivamente es parte de la construcción, es parte de la identidad. Y por ejemplo, yo escuchaba a la vicepresidenta electa, que eso me llamó mucho la atención, ojalá no se quede solo en un post de TikTok, que ella hablaba de que discutamos y debatamos incluir el quichua dentro del programa del pensum educativo, y a mí me parece muy interesante, pero eso no solo va porque lo enseñes en las escuelas, yo creo que tiene que ser integral. ¿En qué sentido integral? Tiene que ser, por ejemplo, ya en la parte burocrática, en los requisitos para determinados cargos. O sea, yo sí creo que es importante la enseñanza, pero obviamente esto tiene que ser un proceso. Lo que pasó en Brasil, por ejemplo, el primer mandato empezó con una política de enseñanza de castellano en las escuelas. Llegó hasta un 40% y en este momento van casi por el 70%. Entonces yo sí creo que hay que hacer una política en ese sentido, sobre todo para la integración, digamos, de este sector de población, que mientras nosotros no nos integremos como país en un proyecto nacional con el mundo indígena, yo creo que vamos a continuar igual o peor, mucho más que ahora se van a debatir temas tan sensibles en la Asamblea como esta propuesta, pues yo no la llamaría económica, sino esta propuesta ultrapenal, digamos, ortodoxa que está planteando el gobierno para el tema de inseguridad. Doctor Moreno, bueno, ya tiene que ir a dejar al bebé o a la bebé ahorita. Yo cumplo con su horario, mi querido Osvaldo. Un abrazo, siempre un gusto entrevistarte, Osvaldo. No, encantado, querido Jimmy. Un abrazo y qué gusto verlos a Gustavo. Parecen casi primos, casi mellizos, primos. Somos casi la misma generación, más o menos. Mi doctor, esa camisa es de la selección argentina. Déjeme ver, sí. ¿O es de Emelec? No, se quedó congelado. No. Sí, claro. Creo que usted es emelecista, ¿verdad, Osvaldo? Usted. Sí, aquí somos familia tradicional y usted lo sabe, querido Jimmy. Ya. Usted es emelecista. No, pero no pasa nada. Chao.